Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar, este es el último tema para la segunda parte. Así que recuerden, la semana que viene van a tener parcial de todo lo que sean estos sistemas que estuvimos viendo. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la piel. Todo lo que tenga que ver con la piel acá en Misiones, con nuestras altas temperaturas, con nuestro sol tan fuerte, es un tema que es muy recurrente en la farmacia. Van a encontrar siempre personas que le van a preguntar, le van a pedir asesoramiento. El tema de los bronceadores, de la diferencia entre un bronceador y una pantalla, qué usar para una criatura, qué se puede usar para una piel que sea más alérgica. Todas esas cuestiones tienen que ver. Pero también es importante con el tema de la piel tener en cuenta que nosotros en Misiones tenemos un alto porcentaje de cáncer de piel, ¿sí? Justamente por esta gran exposición al sol. Así que vamos a ver también cuáles son las medidas preventivas que se tienen que tener en cuenta con respecto a los lunares que pueden terminar desencadenando en una cuestión cancerosa. ¿Sí? O sea que bueno, vamos a arrancar primero, vemos todo lo que sea la medicación para la piel, para las distintas enfermedades de la piel y después avanzamos con eso como último. Bueno. Bueno, para que ustedes vayan fijando, esto es la imagen, sí, o sea, es un dibujo, pero representa la imagen de lo que es un corte de la piel, sí, visto desde el costado. Eh, Vamos a encontrar que hay tres capas. La epidermis, dermis e hipodermis. Para que ustedes se acuerden más fácilmente una regla mnemotécnica, pienso en la primera, me aprendo la primera, dermis. ¿Sí? Me aprendo la primera. Lo que significa epi significa arriba. Así que epidermis sería arriba de la dermis. Y lo que significa hipo es debajo, ¿sí? Entonces hipodermis debajo de la dermis. Es una forma más fácil en el momento de estudiar de poder acordarse estos nombres que son un poco más difíciles. Estas tres capas van a tener distintas características y van a tener distintas funciones, ¿sí? Y todas estas capas van a ir, digamos, regenerándose continuamente. Todos los días nosotros perdemos pedazos de esa última capa de la epidermis, las vamos a ir perdiendo, la dejamos en la cama, en cualquier lugar, en la ropa, cuando la refregamos. ¿Cuándo la podemos notar más fácilmente? Cuando nos quemamos con el sol, por ejemplo, y después se despelecha la piel. Pero ese proceso ocurre constantemente en nuestra piel. Vamos a ver también que van a haber determinadas, determinados órganos dentro de lo que es esa piel que tiene que ver justamente con las funciones que tiene la piel. Vamos a ver que hay glándulas sudoríparas que van a refrescar la piel, vamos a ver que hay pelos, vamos a ver que hay grasa, vamos a ver que hay vasos sanguíneos y la coloración que tiene que ver con los melanocitos, ¿sí? El color que tenemos de la piel se debe justamente a esas células que se llaman melanocitos y que son ellas las que se van a oxidar, se van a oscurecer, dándonos distintas tonalidades de piel. Aquellas personas que tienen pecas, que tienen lunares, es porque ese melanocito está mal distribuido, ¿sí? Entonces se concentran en determinados lugares formando los lunares. Bueno, vamos a ir viendo capa por capa. Les puse muchas imágenes para que ustedes puedan ir imaginándose más fácil, porque es difícil de ver, ¿sí? En la piel. Bueno, la piel entonces es el órgano más grande del cuerpo, porque recubre todo lo que es afuera, nuestro exterior, pero también todo el interior está recubierto por piel. Lo primero que tenemos que hacer es una diferenciación entre piel y mucosa. ¿Sí? La piel tiene pelos y la mucosa no. La mucosa es lo que nos va a recubrir todo nuestro interior, pero la mucosa también es tejido epitelial, piel, ¿sí? Bueno, las funciones. Va a proteger de la temperatura, ¿sí? Mantiene una temperatura interior aproximadamente de 36 a 37 grados, eso más o menos sería la temperatura, puede ser 35,5 hasta 36,5, 37, la temperatura habitual de nuestro cuerpo. Si estamos expuestos en el calor, eso sube, ¿sí? O si tenemos algún proceso infeccioso, también eso va a subir como respuesta de nuestro organismo.
Pero normalmente, ¿qué pasa cuando tenemos frío? Tenemos chucho. Esos chuchos de frío son movimientos de temblores que genera nuestro sistema nervioso y hace que se mantenga caliente el cuerpo. Por eso esa respuesta a los chuchos. Bueno, también nos va a proteger todo lo que tenga que ver con la luz, con las lesiones, con los golpes, con las infecciones. Piénsenlo a la piel como si fuera una muralla de protección de una ciudad. ¿Sí? Nuestro cuerpo es una ciudad y nuestra piel va a ser la muralla de contención justamente para prevenir que ingresen a nuestra ciudad algún tipo de microorganismo. Ahora, si esa pared está rota, ¿sí? Va a entrar igualmente por ese lugar que esté roto la piel. O sea que un raspón, un corte, una herida, todo lo que sea abierta la piel o las mucosas internas, todo eso van a ser puerta de entrada para los microorganismos. Bueno, entonces regula la temperatura del cuerpo, ¿sí? Almacena agua y grasa, porque si no nos estaríamos deshidratando completamente. Es un órgano sensorial. ¿Por qué? Porque yo puedo percibir, ¿sí? el sentido del tacto. Yo lo voy a tener en todas las terminaciones nerviosas que vimos la clase pasada, que vimos que estaba el aparato del sistema nervioso sensitivo, ¿sí? Estaba el sensitivo que sentía, recibía todo lo que son los estímulos del exterior, lo llevaba hacia el cerebro y luego por las fibras nerviosas motoras lo que hacía era ejecutar la acción. O sea que si yo me quemo la mano, le avisa los nervios de la piel, le avisan a la cabeza, al cerebro, que me quemé la mano, y el cerebro le dice a los músculos de la mano que retire, ¿sí? Todo ese proceso se da en cuestión de milisegundos, o sea que no es que ustedes están pensando que tienen que hacer, salvo que haya alguna patología, ¿sí? Algún problema, que ustedes no se den cuenta que están con la mano en el fuego, que hay, ¿sí? Que hay el tema de diabetes. Bueno, entonces impide el ingreso de bacterias, de hongos, de microorganismos y demás. Esto también es muy importante que tengan en cuenta que cuando tienen heridas grandes o quemaduras grandes, donde la piel se perdió, es muy importante aislar del medio, ¿sí? Por eso normalmente las quemaduras se van a vendar. ¿Por qué se van a vendar? Para evitar que estén en contacto con las cosas de lo demás. Si ustedes, por ejemplo, socorren a alguien que se quemó, ¿sí? Que se prendió fuego, la ropa, lo que sea, nunca arrancar la ropa, ¿sí? Mojar y taparlo con algo limpio, ¿sí? Lo posible, lo más limpio posible, y tapar para que no se reseque esa piel mojada, ¿sí? Siempre mojada, supónganse una sábana, algo, tapar eso y así trasladarla hasta un centro de emergencia. Nunca arrancar la ropa, porque cuando arrancan la ropa están arrancando con piel. ¿Sí? Por eso muchas veces ustedes van a ver esos quemados graves que se hablan en porcentaje, tiene 80% del cuerpo quemado, 75%. Esos son casos graves que muchas veces no pueden sobrevivir, porque imagínense un órgano donde el 80% esté destruido. Así que esos cuidados siempre como para tener en cuenta. Bueno, sintetiza la vitamina D, eso es importante. En nuestra piel, gracias a la acción del sol, directo o indirecto, ¿qué quiere decir indirecto? Estoy sentado bajo un árbol, ¿sí? Igual recibo la luz solar. Va a hacer que se termine de formar en las células de la piel la vitamina D, ¿sí? Esa vitamina D, la función que tiene, va a ser de tomar el calcio de los alimentos y poder colocarlos dentro de las células que lo necesitan, por ejemplo los huesos, ¿sí? Entonces muchas veces ustedes van a ver que personas mayores o las mujeres que empiezan la menopausia empiezan a tomar calcio. ¿Por qué? Porque en el periodo de menopausia, donde se suprimen las hormonas sexuales femeninas, empieza a aumentar la velocidad de deterioro de los huesos. El estrógeno era lo que le mantenía firme, pero cuando se pierde el estrógeno empieza a haber justamente la aparición de osteoporosis en las mujeres. En los hombres también, pero en las mujeres con mayor porcentaje. Entonces normalmente lo que les recomiendan es empezar a tomar suplementos de calcio. Bueno, si yo tomo calcio, pero si yo no tengo vitamina D en mi cuerpo, ese calcio o se elimina
O puede pasar algo peor, que es formarse cálculos, ¿sí? Piedras. Cálculos son piedras. Piedras en los riñones, piedras en la vesícula, ¿sí? Por aumento de esa cantidad de calcio. O sea que es muy importante, si yo no me expongo al sol, si no salgo nunca de mi casa, si vieron que hay personas que no salen nunca al sol, tomar esos complementos con vitamina D. Ahora también, con esto del COVID, ha surgido mucho esto de tomar un exceso de vitamina D, digamos, para poder hacer frente al COVID. De hecho, hay muchas personas que toman pastillas de vitamina D, o incluso hay otras personas, que conozco unas cuantas, que toman un exceso de sol, ¿sí? Justamente se broncean de más, justamente por este tema de la vitamina D. O sea que se puede, digamos, de diversas maneras llegar a esa vitamina D, pero sepan que lo natural es que sea una función, un producto elaborado por nuestra piel, ¿sí? Vitamina D, D de dedo, ¿sí? No es vitamina K, no es vitamina ninguna de las otras, vitamina E, que digamos que puede estar en un examen, ¿sí? Y ser una trampita. Así que piensen bien cuando ustedes vean los exámenes. A ver, que no leo arriba. Dice, a lo largo de todo el cuerpo las características de la piel varían. Bueno, empiecen a tocarse ustedes. Van a notar que hay lugares en la piel donde es más suave, hay lugares donde está más áspero, los codos suelen ser más ásperos porque se apoyan las mesas y todo. Con la edad también van quedando más gruesos lo que sean los codos, las rodillas, los talones. Cuanto más expuesto está algo al raspado, a la acción mecánica, más grueso se va a hacer. ¿Por qué? Porque se defiende el cuerpo. Entonces, si ustedes trabajan con las manos van a ser más ásperas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se queda más gruesa la piel para poder defenderse de las agresiones. Por eso, si no están acostumbrados a hacer algo, alguna actividad, no sé, serruchar, ¿sí? Y de golpe se van y serruchan un montón, van a notar callos en determinados lugares. ¿Por qué? Porque la piel no está acostumbrada a eso. En cambio, un carpintero, alguien que está acostumbrado a ese trabajo, van a notar que fácilmente no hay problema. Eso es por una adaptación de la piel a esas condiciones expuestas. Dice, la cabeza tiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las plantas de los pies no tienen ninguno. Además, la planta de los pies y las palmas de la mano tienen una piel mucho más gruesa que otras áreas del cuerpo, justamente porque tienen que soportar el raspado, ¿sí? Esta piel entonces estaba formada por esas tres partes: epidermis arriba, dermis e hipodermis, la más baja. Vamos a la primera, la que yo veo desde afuera, la epidermis. Capa externa delgada de la piel que consta de tres tipos de células. Vamos a encontrar las células escamosas, que es la que está más afuera, es la que se va a ir pelando continuamente, y ustedes pueden encontrar mucho en la cama, ¿sí? Entre las sábanas, donde van a encontrar los restos de esa piel. Las células basales, ¿qué significa basales? La base, ¿sí? Son las más bajas de la piel, de ese extremo de la epidermis, que van a ser el inicio. Ahí inician ese tipo de células. A partir que van naciendo, van empujando las capas hacia arriba, y esas son las que se van perdiendo, ¿sí? Estas células basales van a estar por debajo de esta porque están en la base, ¿sí? Por eso se llaman basales, están en la base. Y también vamos a encontrar las células que son los melanocitos, que van a estar en todas las partes de la piel, pero son las que van a formar la melanina y son los que van a dar el color a la piel, como les decía antes. Esto sería un diagrama, ¿sí? De lo que sería la epidermis. Podemos ver la lámina basal, ¿sí? La base, y a partir de ahí va empujando. A medida que empuja, va perdiendo ese núcleo de esa célula y se va quedando más dura, con queratina. Por eso la piel se hace resistente. La idea es que la piel que queda expuesta a la superficie se alisa,
que sea endurecida, que tenga queratina, ¿sí? Para proteger del medio ambiente y pueda ir, digamos, recambiándose normalmente. Ahora, si hay enfermedades en las cuales esto se produce rápidamente, aproximadamente una célula desde que nace ahí en la lámina basal hasta que se pierde, podemos hablar de 15 días. Ahora, cuando estamos hablando de una enfermedad, por ejemplo la psoriasis, estas células aceleran muchísimo y tenemos una acumulación de placas, de células, que no se descaman, no se despegan, y eso es lo que forman las costras que tienen las personas con psoriasis, ¿sí? Vamos a hablar después un poquito de psoriasis. Bueno, esto básicamente entonces es lo que es la epidermis. Voy a tener melanocitos en todos lados y eso es lo que tengo que tener en cuenta porque en esta lámina basal es donde van a incidir también los cánceres, ¿sí? Dermis, la capa del medio. La capa intermedia de la piel tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, el sistema linfático corre paralelo a lo que es el sistema sanguíneo de las venas y arterias, y lo que hace va a ser juntar todas las basuras del cuerpo, ¿sí? Todo lo que la célula no necesite lo saca para afuera, él lo va a juntar y lo va a ir eliminando a través del intestino. Así que esos vasos sanguíneos continuamente están levantando cualquier cosa que pudiera haber en esa piel. Los folículos capilares, o sea, la raíz de los pelos, las glándulas sudoríparas, la estructura de colágeno, que es lo que mantiene todo en el lugar. Sería como una gelatina, ¿sí? La gelatina que mantiene unida a todos los órganos. Estructuras de colágeno, entonces fibroblastos que van a formar parte de ese colágeno y los nervios. Todas las terminales nerviosas del sistema sensitivo es lo que van a estar en esa piel. Cuando ustedes ven una quemadura leve, me salpicó aceite, ¿sí? Cocinando, me salpicó aceite caliente cocinando, duele un montón la quemadura. Y cuando ustedes ven a una persona que estuvo en un incendio, unas criaturas, por ejemplo, que hayan sido sometidas a algún proceso de algún incendio, alguna situación traumática, en la cual pierden pedazos de la piel, y no le duele. ¿Por qué? Porque una vez que se destruyó ese nervio, estamos hablando de quemadura de segundo, tercer orden, una vez que se destruye ese nervio, deja de doler. Entonces las quemaduras más feas son las que menos duelen, ¿sí? Las que más duelen son las más superficiales. Se mantienen unidas por el colágeno, que está formada por fibroblastos. Esta capa le da a la piel flexibilidad y fuerza. Además contiene los receptores de dolor y de tacto, o sea, las fibras nerviosas sensitivas. Tengan en cuenta acá también que todo lo que sea el colágeno y demás era como esa gelatina que mantiene en el lugar las cosas y se va perdiendo con el tiempo. Por eso con el tiempo se nos caen los cachetes, se nos caen los párpados, ¿sí? Se cae la piel, ¿sí? De cualquier parte del cuerpo, porque se va perdiendo justamente ese colágeno. Bueno, esta sería la imagen, ¿sí? De lo que sería... le puse varias imágenes para que ustedes lo puedan ir analizando de distintos puntos. Fíjense que acá me muestra bien todo lo que tenga que ver con la dermis, que recuerden que estamos hablando de la dermis ahora. Están los vasos sanguíneos, arteria para roja, celestes para venas, recuerden el sistema cardiovascular. Tenemos los folículos pilosos, tenemos las glándulas sudoríparas. ¿Cuál es la función? Cuando la piel esté caliente, largan líquido, ¿sí? El sudor, el cual va a refrescar esa piel. Por eso cuando hace calor transpiramos. Vamos a encontrar vasos linfáticos, nervios, ¿sí? La glándula sebácea, que son la grasitud de la piel. Esas glándulas sebáceas están conectadas a los mismos pelos y a los mismos orificios por donde salen los pelos. Entonces muchas veces, también a veces se taponan y pueden formar los famosos granos, ¿sí? Se cierran esos conductos y se junta debajo esa grasa que puede infectarse con incluso pus también. Bueno,
La hipodermis, la más baja, la capa más profunda de la piel y consta de una red de colágeno y de células grasas. Ahí es como el amortiguador, ¿sí? Es el que va a permitir absorber golpes, ¿sí? Todo lo que yo golpeo contra la piel, dependiendo de esa grasa de piel que tenga, va a poder amortiguar mejor y eso sirve también más como aislante. Ustedes van a ver que todos los animales que viven, por ejemplo, en el agua fría, la foca, la morsa, la ballena, todos tienen una gruesa capa de piel con mucha grasa, justamente porque cumple esta función de amortiguamiento y de mantener el calor. Bueno, fíjense en esta imagen. Comparativa de la penetración en la piel entre un sérum y una crema facial. Esto para las chicas, para las mujeres, ¿sí? Los hombres por ahí no son de utilizar mucho, aunque cada vez hay más hombres que se cuidan mucho el tema de la piel. Cuando hablamos de cremas, son las cremas de día, ¿sí? Como yo de día necesito moverme, ¿sí? La mayoría, salvo que sea al revés, que yo trabaje de noche. Al moverme voy a generar transpiración y demás, entonces una crema, ¿sí? Es lo que necesito como para humectar, que no esté reseca la piel, cumple con esa función, ¿sí? Eso sería la de proteger durante el día. Ahora, cuando ya estamos hablando de una cuestión que yo voy a estar en reposo, va a ser de noche, estoy durmiendo, normalmente se usan cremas de noche que si ustedes prestan atención una a la otra, la crema de noche es mucho más espesa, es más grasienta y la idea es que penetre más profundamente la capa de la piel para que pueda tener un efecto reparador, ¿sí? Normalmente tienen componentes como para hacer que esas proteínas, ¿sí? De la piel y el colágeno se puedan reconstituir. Pero normalmente entonces la crema es más superficial y un serum va a ser más profundo. Esto también se aplica en la medicina, ¿sí? Cuando yo quiero algo superficial, es una cosa, ¿sí? Habíamos visto las cremas tienen un efecto emoliente, ¿sí? Es solamente para la parte superficial de la piel, la última capa de la piel, pero cuando yo quiero colocar un medicamento, por ejemplo un corticoide, un antibiótico, necesito que atraviese esa piel, ¿sí? Entonces tiene que pasar hacia la profundidad. Vamos a ver del grupo de los medicamentos que vamos a utilizar en la piel. Tenemos por un lado, acá llueve, gracias a Dios llueve. Los antiacnéicos, acné, ¿sí? Los granos. Los objetivos de la terapéutica del acné son reducir la seborrea, o sea, esa grasa que se acumula, ¿sí? Vieron que las glándulas sebáceas estaban conectadas con los bulbos pilosos. La retención sebácea, o sea, guardar grasa debajo de la piel, que normalmente la persona que sufre de acné tiene la piel toda así con relieve. Y reducir la inflamación. ¿Por qué? Porque esa grasa se está juntando, el tejido sano alrededor empieza a reaccionar, ¿sí? Se inflama y empieza a formar todos esos bodoques en la piel. Para el primer objetivo se cuenta con preparados hormonales de uso sistémico, estrógeno cis y proterona, o isotretinoína, que son medicamentos que se van a utilizar justamente para aquellos casos graves de acné. No estamos hablando del adolescente que tiene 2-3 granos, sino que aquel, ahora vamos a ver las imágenes, que tiene cubierta la cara de granos. Para el segundo, el peróxido de benzoilo, o sea, para la retención sebácea, la idea es, y la tretinoína, la idea es hacer limpiezas profundas justamente para que no le dé el tiempo a la piel para acumular grasa. Y para el último, reducir la inflamación, el peróxido de benzoilo, los antibióticos tópicos y orales, la corticoterapia, o sea, corticoides, intralesional, quiere decir colocado adentro de la lesión grano por grano, y ácido celaico, el zinc. Ustedes van a encontrar un montón de drogas que se van a utilizar en los productos, sobre todo cosméticos, ¿sí? Y en aquellos que sean productos exclusivos para el acné. Esto es el acné, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en distintas fases. Están los que ya tienen la pus, ya son granos que están con bacterias, ¿sí? Esa pus, recuerden que son los glóbulos blancos que van muriendo.
ven que hay algunos de los procesos que están en la fase inflamatoria, hay otros que tienen esos montículos, ¿sí? Que tienen que ver con esas glándulas sebáceas que se van taponando. Normalmente en estos cuadros así, sí o sí, es un problema estético, pero también puede llegar a ser un problema médico cuando la cantidad de pus que se va juntando, la cantidad de bacterias que se van quedando en esos lugares, ya sobrepasa los límites y pueden llegar a ser peligrosos porque pasan a sangre, ¿sí? Así que siempre en estos casos hay que hacer tratamientos médicos que a veces pueden ser muy prolongados. Esto no es, digamos, un grano de adolescente. Vamos al segundo grupo, que son los antihistamínicos y los anestésicos locales. Los antihistamínicos pueden resultar de utilidad, dice, para el alivio de los síntomas producidos por las picaduras de insecto. Acá nosotros en Misiones tenemos mucho tipo de picaduras de insecto. ¿Qué es eso? Mosquito, hormiga, araña, un montón de cosas que puede ser. Picaduras y mordedura. La araña muerde, no pica. Entre ellos, dice, se encuentran para la vía tópica el dimetindeno, la prometacina, la tripelenamina. Ustedes van a encontrar mucho de esto en los repelentes. Existen asociaciones de difenidramina y desclorfeniramina con sustancias de variada naturaleza y además diferentes preparados antipruriginosos a base de amoníaco, lidocaína, crotamitón, belladona, mentol, ictamol, alcanfor, cloruro de mercurio. Son distintos productos que ustedes pueden llegar a encontrar en cualquiera de las cremas o lociones, ¿sí? Para las picaduras. El famoso caladril, que es el que la mayoría de las mamás usan los chicos. Ojo, hay que tener cuidado, que normalmente le suelen poner a todas las heridas. Y el caladril, si ustedes leen el prospecto del caladril, dice que no usar en aquellas lesiones virósicas. O sea, cuando un niño tiene sarampión, varicela, no se utiliza ese tipo de productos, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque muchas mamás veo que utilizan el caladril en los chicos con varicela. Bueno, ¿qué tienen estos productos? La mayoría tiene esto del mentol, del alcanfor, que son productos que se utilizan también en las lociones postsolares, ¿sí? Las cremas, las emulsiones que se colocan después del sol, porque son refrescantes y dan la sensación de que me calma el dolor de una quemadura. Pero es esto, mentol, alcanfor y demás. Bueno, si tiene lidocaína sí es un anestésico y esto sí ya se usa para casos muy, muy particulares. Pero en todos estos, entonces para distintos tipos de picaduras de insectos y demás, o de alergias que pueden darse, supongan su sarpullido, son muy útiles estos antihistamínicos. Ahí está para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Diferencias de picaduras que se pueden dar, las ronchas, cómo quedan. ¿Esto por qué es importante? Si hay criaturas, para saber cómo van apareciendo estas distintas ronchas y qué significa, porque por ahí a veces no sabemos qué le picó, pero con las ronchas a veces se pueden identificar qué puede ser. El mosquito, acá nuestro embarigüí puede dejar una mancha mucho más grande que esa, pero bueno, pongámosle mosquito. En el tema de la hormiga, fíjense que junta mucho más rápidamente líquidos, por eso ustedes pueden ver ese centro de la picadura, donde está alrededor de la picadura, donde se junta mayor cantidad de líquido. La abeja, tengan en cuenta que la abeja deja el aguijón, la abeja muere cuando pica, pero deja el aguijón, o sea que también eso es importante y por eso, digamos, genera también muchas personas que son alérgicas y que en un caso de picaduras múltiples hasta incluso pueden fallecer por un shock anafiláctico, un shock alérgico. La garrapata, si bien es un parásito animal, ¿no? Pero muchas veces se traslada al ser humano por compartir lugares. La garrapata sana, más que chupar la sangre, no van a ser. El problema está cuando son garrapatas que tienen alguna enfermedad y esa enfermedad la transmiten en el momento de morder. En el momento de morder a un animal o una persona, van a alargar saliva, ¿sí? Saliva, y si ellas están enfermas van a alargar lo que ellas tengan.
Esa saliva tiene un anestésico que hace que el perro o que el ser humano no se dé cuenta que le está mordiendo. ¿Sí? Una vez que se fija, lo que va a hacer la garrapata es ir chupando sangre hasta que se va formando, ¿sí? Va juntando y se va formando esa típica característica de la garrapata cuando ya la vemos grande, ¿sí? Pero empieza desde chiquitito con ese tipo de parásito que ustedes ven en la imagen y después es cuando va creciendo y va formando esa capa como un saco color gris. Mi hijo tenía garrapata en la cabeza y lo encontramos, por ejemplo, estábamos por ir esperando turno para el médico, el pelo del rubio, y le noto que tenía algo oscuro en la cabeza. Entonces empiezo a revisar qué tenía, apartar los pelitos y ver qué tenía, y tenía una garrapata. Así que cualquiera, vivía con los perritos todo metidos en la cabeza, pues los llevaba a la cama, así que puede pasar. Un ejemplo de enfermedad que pueden transmitir es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, por ejemplo, Thalía la tiene. Thalía y no, lupus era lo que tenía la otra chica. Thalía era la que tenía Lyme y justamente transmisión por garrapata de los perros. Si los perros están sanos, vacunados y demás, esto no ocurre. Bueno, el tema de la pulga, ustedes van a ver múltiples picaduras, ¿sí? Porque las pulgas van a ir chupando pequeñas cantidades de sangre, pero van a dejar muchas manchitas. Y el tema de la araña, ustedes van a notar que a diferencia de todos los otros, tiene dos orificios, ¿sí? Marcados. ¿Por qué? Porque la araña muerde, ¿sí? Por eso tiene dos. Vamos al tercer grupo, que son los despigmentantes, o sea, para perder el color de la piel. Solo están indicados cuando la hiperpigmentación se localiza en la epidermis y después que las medidas generales preventivas, como evitar el sol, evitar los perfumes, los gestágenos, que serían hormonas de los métodos anticonceptivos, han fracasado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay múltiples factores que me pueden hacer cambiar el color de la piel. Por ejemplo, una mujer embarazada va a tener manchas del embarazo alrededor de la boca, ¿sí? Pueden quedar manchas bastante fuertes, cambio de color, que parecen un bigote. Esto normalmente cuando pasa el embarazo se va, se empieza a ir, no es que de un día para el otro se va, pero se va a ir eliminando a medida que va pasando el tiempo. También puede ocurrir esto, recuerden que cuando la mujer toma métodos anticonceptivos, está informándole al cuerpo que está embarazado, ¿sí? Entonces también va a tener algún tipo de reacción con eso. Puede aparecer manchas, ¿sí? Que decimos mancha a la vejez. Puede aparecer manchas por quemaduras solares. Puede aparecer manchas por distintos tipos, digamos, de alergias, como por ejemplo un perfume. Entonces ese tipo de manchas son las que se pueden cambiar con estas. Ustedes van a encontrar en la cosmética muchas cremas que son aclarantes, ¿sí? Y justamente la mayoría se basa en limón, porque el limón es una sustancia aclarante. Bueno, la hidroquinona es el fármaco idóneo, pues no provoca despigmentación permanente, tengan en cuenta eso también, porque puedo ponerme decolorarme una zona de la cara y después nunca más recupero. Se ha mostrado eficaz en las melanosis solares, o sea, esas manchas que van a quedar del sol y que no se van más. El melasma y las efélides, que son también manchas que se van dando por maltratar la piel, en definitiva. Se administran durante 2 a 4 meses y produce irritación dependiente de la concentración. O sea, cuanto más concentrado sea el producto, mayor puede ser la reacción. Y va a depender también de la sensibilidad de la piel, ¿sí? Normalmente la piel más blanca, más pálida, es la que más sensible va a ser. Esas son las manchas que les decía, las famosas manchas de la vejez, ¿sí? Que pueden aparecer en cualquier momento. Más que nada son antioxidantes que se oxidan ellos justamente para que no se oxiden la piel, y es lo que genera las manchas, los cambios de color. Los antioxidantes que tenemos en el cuerpo quiere decir que se oxidan ellos antes que se oxiden las células, ¿sí? Por eso como que se sacrifican ellos primero y se oxidan ellos. Normalmente se emplea concentraciones que van entre 2 y 5%, ¿sí?
Por encima del 5% de la irritación va a ser superior al 30% de los casos. Un problema que debe tenerse en cuenta es que dicha irritación a su vez puede ser causa de hiperpigmentación posterior. ¿Qué quiere decir? Un efecto rebote. Yo uso una crema, me mancha la crema esa y después el cuerpo como que se defiende, se prepara para esa agresión y genera la hiperpigmentación. Ustedes van a ver que dependiendo del trabajo que tengamos cada uno de nosotros, la exposición al sol va a ir reforzando esa zona. Vieron, por ejemplo, el camionero que tiene bronceado un brazo, por ejemplo. La gente que trabaja afuera en la calle, digamos, tiene un color en la piel, en los brazos, ¿sí? Que es superior que aquella que va a estar en una oficina encerrada. Y también va a haber determinados químicos que vamos a utilizar nosotros que pueden hacer una reacción de este tipo en el cuerpo y generar una hiperpigmentación después. Bueno, ustedes no creo que no lo van a llegar a ver, pero yo tengo acá en los dos lados de la cara, tengo una hiperpigmentación producto de cremas, ¿sí? Un tratamiento para las arrugas que me han hecho, no Botox, sino un tratamiento de cremas de limpieza y demás, que me dejó esa coloración un poco más oscura acá en esta zona, no en la ojera, un poquito más abajo donde empieza el pómulo. Eso, un efecto adverso de las cremas que me ponían para las limpiezas. Por eso a eso se refiere ahí de alguna situación que pueda generar una despigmentación. Bueno, después dice, el mecanismo de acción de la hidroquinona no se conoce muy bien, proponiéndose la inhibición de la oxidación de la tirosina para su conversión en dopa. Esto de la tirosina, la conversión en dopa, son sustancias, ¿sí? Sustancias que están en nuestro cuerpo. La tirosina viene desde la sangre y la dopa son sustancias que va a necesitar nuestro sistema nervioso para la transmisión. Entonces son como que genera, digamos, que se oxidan ellos, esas sustancias se oxidan antes que se oxiden las del cuerpo. Protectores solares. Dice, dado el indiscutible papel de la radiación solar en el desarrollo de diversas dermatopatías, o dermopatía, lo mismo, en los últimos años se ha asistido a un importante desarrollo de los protectores solares. Esto es importante porque esto es de examen. ¿Para qué se utiliza un protector solar? Para prevenir las quemaduras solares, para las queratosis actínicas. ¿Qué quiere decir eso? Endurecimiento de la piel, ¿sí? A veces hay algunas personas que tienen esos endurecimientos de la piel y estos factores de protección le permiten, ¿sí? Evitar que siga estando en contacto con el sol y se siga activando, ¿sí? Queratosis es endurecimiento. Todo lo que sea queratina es duro, ¿sí? Entonces piensen que queratosis es endurecimiento. El envejecimiento de la piel también se va a prevenir con estos protectores solares. Las reacciones de fotosensibilidad, o sea que yo reaccione a la luz, y para disminuir la incidencia de los tumores cutáneos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en aquellas personas donde ya hay una predicción o una predilección de la piel, ¿sí? Por los tumores, la exposición al sol, por más que sea bajo un árbol, esa exposición al sol puede ser muy peligrosa. Entonces siempre aquellas personas que tienen ya antecedentes de cáncer de piel, el cáncer de piel no va a matar, pero el cáncer de piel va dejando huellas todo el tiempo. En algunos casos ese cáncer superficial, que es inofensivo, puede desarrollarse hacia el interior y sí tomar órganos que sean importantes. Por eso es importante el chequeo, ¿sí? De cualquier cosa que sea rara en la piel, para disminuir entonces esa incidencia de esos tumores cutáneos. Esta es una piel despelechada, típica del verano, ¿sí? Se quema, y fíjense que está viniendo otra piel debajo. Cuando aparezcan ampollas, ¿sí? Nunca reventar las ampollas. Las ampollas permiten que ese líquido que está dentro de las ampollas es suero, y ese suero recupere la piel. Cuando esté bien la piel de abajo, esas ampollas se rompen solas, ¿sí? O sea que no es necesario romperlas a ustedes. Cuando estamos hablando de grandes quemaduras y grandes ampollas, siempre
vendar y evitar, digamos, pincharlas. En su mayor parte, los protectores solares absorben la radiación ultravioleta del tipo B. Vamos a tener tipo A y tipo B. Ahora hay unos dibujos que van a ser más fáciles para que ustedes entiendan. La cual, la B, se halla implicada en las quemaduras solares y en el desarrollo de los tumores cutáneos. Serían las ultravioleta B, serían los malos, ¿sí? Los rayos malos. Las radiaciones A son más difíciles de detener y son las responsables del bronceado, porque van a ir más hondo, del bronceado, de las reacciones alérgicas y la fotosensibilidad. La uva va a penetrar hasta la dermis, recuerden que dermis es la capa intermedia, y la B va a estar solamente en la epidermis, en la primera. Acá ustedes tienen el dibujito, ¿sí? La ultravioleta B queda hasta la epidermis. Recuerden que esta es la que genera cáncer, la que genera envejecimiento, arrugas y demás. Y la ultravioleta A es la que yo necesito en el cuerpo, justamente para la síntesis de las vitaminas y demás. Los protectores solares que ustedes van a encontrar en cualquier bronceador y demás, con las siglas FPS, ¿sí? Factor de protección solar. Dice, ¿cuál es el cociente resultante de dividir la cantidad de energía requerida para producir un eritema mínimo, eritema es enrojecimiento de la piel, en presencia del protector, por la cantidad requerida para producir el mismo efecto en ausencia del protector? ¿Qué quiere decir esto? Yo me acuesto al sol y controlo el tiempo que lleva hasta que mi piel queda roja. Supónganse 5 minutos, ¿sí? Me pongo el protector solar y me acuesto en el sol. Con el protector solar, esos 5 minutos no me dejo rojo, aguanto 20 minutos, aguanto 30 minutos, aguanto, supónganse, 1 hora. Esa diferencia, ¿sí?, entre el tiempo con el protector y sin el protector es lo que me va a dar el factor de protección, un número. Ese es el número que ustedes ven en los bronceadores que dice factor de protección 30. ¿Qué quiere decir? Yo puedo estar 30 veces más expuesta al sol que la crema me va a cubrir, ¿sí? Eso es lo que significa. Si yo podía estar un factor de protección 2, antes, en mi época, no había factores de protección. Tomábamos sol con cualquier cosa, no se imaginan con las cosas que hemos tomado sol. Y después empezaron los primeros que tenían factor de protección 2. O sea que imagínense, si a los 5 minutos quedó colorada, con ese factor de protección 2 podía estar 10 minutos, ¿sí? Pero fuera de eso ya estaba la quemadura. Eso es lo que significa el factor de protección, ¿sí? Si yo tardo 1 minuto en el sol en quedarme roja, con un factor 50 puedo estar 50 minutos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Acá dice, se recomienda no usar protectores con factor superior a 30, porque las ventajas de su uso parecen irrelevantes. En realidad, arriba de 30, ustedes van a encontrar ahora hasta factor de protección 80. Lo que son arriba de 30, ya estamos hablando de pantallas, ¿sí? Todas son buenas, no es que no tienen una ventaja o puedan ser un producto no relevante. Lo que pasa es que no tienen en cuenta otras cosas que también hay que tener en cuenta en el momento de usar el factor de protección solar. Entonces, como dicen, bueno, mi factor tiene 80 minutos, me despreocupo. Pero si se metieron en el agua, si transpiran mucho, todos esos son factores que hacen que se pierda ese factor de protección, ¿sí? Bueno, yo me pongo el bronceador, ¿sí? Y entro al mar, cuando salgo me tengo que poner de vuelta, por más que no cumplió el tiempo todavía. Por último, dice, como estos compuestos se suelen usar en relación con el baño al aire libre, posee interés conocer también que están, qué dice, digamos, en el prospecto del producto, para ver si están preparados o no para lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si son preparados de resistencia total, o sea que resisten al agua, van a ser waterproof, ¿sí? Eso quiere decir protección al agua. Me puedo meter en el agua que no sale. Puede ser parcialmente
water resistant, ¿sí? O sea, resisten al agua, son los típicos cuando ustedes entran a la pileta empieza a salir el aceite, ¿sí? Ven así las marcas de aceite que salen. O también si son resistentes al sudor. Esto de resistentes al sudor no tiene que ver con el agua de afuera, ¿sí? Sino que tiene que ver con lo que yo transpiro. Entonces va perdiéndose el producto también. Todo eso tienen que tener en cuenta en el momento de elegir un factor de protección que sea más adecuado a ustedes. Bueno, los primeros entonces, lo que son de protección total del agua, 80 minutos pueden durar. Si estamos hablando de un agua tranquila, pero si estamos hablando del mar donde hay arrastre, si estamos hablando que voy en una tabla de surfear o que voy haciendo algún tipo de actividad, eso también. Bueno, estábamos hablando respecto a los tiempos de protección que tienen los factores de protección solar. Entonces habíamos hablado que los que son de protección total del agua duran aproximadamente 80 minutos, los que tienen parcialmente protección de agua 40 minutos y los de protección resistentes al sudor tienen aproximadamente unos 30 minutos de sudoración intensa, o sea, aquel que hace algún tipo de, supónganse, carrera, ¿sí? Running en el sol. Esto es importante porque depende a la exposición y a la actividad que yo realice, voy a perder ese factor de protección más rápidamente y estoy expuesta a la quemadura. Todo lo que sea menores de 6 meses se recomienda siempre no utilizar ningún tipo de productos de este tipo. O sea que a los bebés ustedes van a ver en la playa que los bebés están con la ropa como si fueran buceadores, que es lo que se recomienda, ¿sí? Estar bajo la sombrilla. Siempre, digamos, proteger a los bebés al máximo. ¿Por qué? Porque la piel no está preparada para la exposición al sol y tampoco está preparada para la exposición a los químicos de los bronceadores y demás. Lo mismo los repelentes. ¿Sí? Tengan en cuenta que los repelentes se utilizan en los bebés a partir de los 6 meses recién. Antes, mosquitero, ¿sí? A lo natural. En realidad no es muy recomendable salir con criaturas muy pequeñitas, ¿sí? Bebés muy pequeñitos, porque bueno, no están preparados ellos para poder exponerse, digamos, al medio ambiente. Pero bueno, depende cada familia también. Bueno, a ver, dice los glucocorticoides tópicos. Los glucocorticoides de uso tópico pueden poseer una elevada potencia antiinflamatoria, si bien sus propiedades farmacológicas son cualitativamente semejantes a las de los compuestos de uso sistémico. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cremas que tienen corticoides, ¿sí? Antiinflamatorios. Pero tengan en cuenta que los corticoides se absorben por piel. Entonces, usar constantemente cremas de corticoides es lo mismo si yo estuviera tomando corticoides. En mi cuerpo se acumula el corticoide igual. Los efectos, ¿sí? Van a ser igual. Tras su absorción percutánea, o sea que atraviesan la piel, llegan a los vasos sanguíneos, pueden ocasionar supresión de la función suprarrenal. Recuerden que las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones, por eso se llaman suprarrenales, y ellas son las que fabrican el corticoide que nuestro cuerpo necesita. ¿Sí? Cuando yo suministro corticoides desde afuera, esas glándulas dejan de trabajar, ¿sí? Entonces no puedo cortar abruptamente después la ingesta de corticoides porque esas glándulas todavía no empezaron a trabajar. Dice asimismo, tras su aplicación constituyen un reservorio cutáneo, por lo que teóricamente no es necesario aplicarlo más de una vez al día o incluso cada 2 días. O sea, tal es el poder de penetración del corticoide en la piel que incluso queda almacenado. Bueno, ahí ustedes van a ver 3 casos, ¿sí? El primero es psoriasis, lo que le decía, es una enfermedad en la cual la multiplicación de las células se va dando a un proceso mucho más rápido que el normal de 15 días, entonces se van acumulando placas de piel, se van engrosando y esas no tienen la capacidad de despegarse, ¿sí? Y dan esa típica característica blancuzca plateada. Esta es una enfermedad autoinmune, no contagia, es mi propio sistema inmunitario que le está atacando a la piel, así que estas son enfermedades que se van a presentar mucho en personas que son expuestas a mucho estrés.
La segunda imagen que ustedes ven es una típica de dermatitis atópica. Se llama atópica cuando no hay una razón, ¿sí? No es, por ejemplo, soy alérgico a la lana, toqué lana y me salió un sarpullido, o alguna característica particular, sino que no tiene una explicación, ¿sí? Entonces van a aparecer cuadros así donde la piel se irrita totalmente, forma estas lesiones que pueden ser que piquen, pueden ser que formen granitos, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes sean alérgicos. Y entonces en estos casos son los corticoides lo que van a servir para poder suavizar esta situación. La última, la famosa urticaria, ¿sí? Que son como ronchas, se sobrelevan del nivel de la piel, característica de rosado siempre. A mí me ha pasado, me he forrado de ronchas de urticaria por una cuestión alérgica con el chocolate. Amo el chocolate, pero en algunas situaciones me genera una reacción alérgica. Bueno, tengo también lesiones de psoriasis, acá son 2 manchitas chiquititas en mi brazo, pero cuando están así activadas con el corticoide tópico se solucionan. Sí o sí son autoinmunes, tienen que ver con el estrés. Así que lo que tengo que hacer es cambiar, o lo que hice en su momento, cuando noté la aparición, fue justamente cambiar las cosas que me generaban estrés, ¿sí? Así que manejando el estrés se puede manejar perfectamente la psoriasis. Hay algunas personas que, me pasó a mí también, que al desconocer lo que significa la psoriasis, vi a una persona que tenía completamente el cuero cabelludo acá, completamente placas así como ustedes ven en la imagen. Yo pensaba que era caspa, un cuadro grave de caspa. Y pensé en ese momento en una chica. Y recuerdo que haber pensado en ese momento, qué puerca, cómo va a tener así la cabeza. ¿Sí? Esto no tiene que ver con la limpieza, no tiene que ver con los cuidados, ¿sí? Tiene que ver con lo que está pasando de esa persona internamente, lo que genera ese estrés para que la piel actúe de esa manera, ¿sí? O sea, el sistema inmunitario le ataca a la piel y la piel se defiende haciendo estas lesiones. Tiene manejo, no todos los casos van a tener una resolución total, pero sí controlar los síntomas, la picadura, eso pica, ¿sí? La sensación, digamos, y sobre todo lo estético, porque la gente ve lo estético y muchas veces se apartan de estas personas pensando que es algo contagioso. Tengan entonces en claro, la psoriasis no se contagia, es una enfermedad autoinmune. Y al igual que la clase pasada, que le añadí una revista donde se habla sobre el tema de la epilepsia, les voy a agregar otra de la revista de mi hijo, en la cual se habla de psoriasis y vitiligo, que son 2 enfermedades autoinmunes que generan muchísima discriminación, ¿sí? Entonces, justamente para que puedan conocer más y en el caso que conozcan a alguien que está padeciendo esto, se lo puedan hacer llegar para que les sea de utilidad. Bueno, vamos a los antibacterianos. Los antibióticos, que solo se usan por vía tópica, se encuentran formando combinaciones. Vamos a encontrar distintos antibióticos en las distintas cremas que ustedes pueden llegar a usar. Bacitracina, neomicina, polimixina B, tirosina, tirotricina, gramicidina. La tirotricina, gramicidina suelen estar, ¿saben dónde? En los caramelos para chupar, ¿sí? ¿Para qué? Para atender a lo que sea la inflamación de las gargantas. Suelen estar presentes en los caramelos ese tipo de antibióticos. La asociación habitual puede ser bacitracina y polimixina B, más neomicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser, digamos, activos sobre distintos gérmenes. Cuando hablan ahí de gram negativos o gram positivos, es una gran clasificación que se le hace a la bacteria, dependiendo cómo reacciona a distintas tinturas, que justamente se llama test de gram, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo reaccionan, pueden ser positivos si se coloran y decoloran, y negativos si se coloran pero después no se decoloran más. Entonces a eso es lo que se le llama gram positivo, gram negativo. Es una gran clasificación, todas las bacterias,
primero la clasifico en positivas o negativas. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden encontrar muchas veces dentro de esos grupos positivos o negativos. Vamos a encontrar las bacterias de siempre. Pero esto es una clasificación muy normal, digamos, que aparecen en los prospectos. Bueno, esto, por ejemplo, son aquellas lesiones donde se va a necesitar la utilización de antibióticos, a veces tópico y a veces tópico y oral también. En el primer caso es un bebé que está con un nacido, ¿sí? Así que fíjense, todo es amarillo, es pus, una sola lesión, pero también se pueden dar, como el otro caso que está ahí al lado, muchas lesiones que si yo junto todas esas puses también va a ser un cuadro de pus grande también. ¿Sí? O sea que son dos. ¿Cuál es el problema de tener esa pus? Que significa que hay una infección, que hay una bacteria, que hay algo, virus, bacteria, parásito, hongo, algo en esas lesiones que hace que mi sistema inmunitario esté mandando glóbulos blancos a esa zona y los glóbulos blancos van muriendo. Esa es la pus, ¿sí? Entonces quiere decir que mi sistema inmunitario está atacando algo que no está pudiendo resolver. Eso es lo que puede pasar a sangre y ahí sí se convierte en algo complicado de verdad. Vamos a los antifúngicos. Los hongos, ¿sí? Pueden resultar de interés en el tratamiento de la dermatofitosis, o sea, crecimiento de hongos en la piel. Deben acompañarse o no de tratamiento sistémico dependiendo de la localización, la extensión, la gravedad y la etiología de la afección. O sea que en algunos casos una simple crema soluciona el problema, pero hay otros casos, por ejemplo los hongos de las uñas, que necesito hacerlo desde la parte tópica, pero también desde la parte oral para que le llegue a través de los vasos sanguíneos, le llegue adentro, ¿sí? Porque solamente con lo tópico no alcanza. Algunos de estos mismos fármacos pueden usarse también por vía sistémica. Por lo general, las micosis superficiales con poca afectación inflamatoria responden suficientemente al tratamiento tópico. Ahora, hay un problema con los hongos. Normalmente aparece el hongo, vamos a usar la crema, se soluciona aparentemente desde afuera, pero el hongo puede seguir estando en el interior. Y el hongo puede ir tan hondo como a los huesos, ¿sí? Entonces, los tratamientos deben ser completos. Si el tratamiento dice 2 semanas de aplicar la crema, son 2 semanas de aplicar la crema. Así yo ya vea que la lesión afuera mejoró o que ya desapareció. ¿Por qué? Porque el hongo sigue estando abajo, ¿sí? Lo que suele ocurrir es que cuando cortan el tratamiento, a los 2-3 días vuelve a aparecer el hongo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no completaron el tratamiento. ¿Qué pasa cuando esto yo lo hago muchas veces? El medicamento deja de tener efecto. La onicomicosis, la candidiasis y muchas de las tiñas son las que hacen el cambio de coloración de la piel, requieren un tratamiento sistémico. La onicomicosis es la micosis de las uñas. Las candidiasis, por ejemplo, son candidiasis vaginales, por ejemplo. De cualquier modo, dice, la eficacia de estos preparados depende en buena parte de la duración, siendo recomendable no interrumpirla durante 2 a 4 semanas según los casos. O sea, lo importante es terminar el tratamiento. Bueno, ahí van a ver distintos tipos de hongos. En el primero, un bebé, famoso hongo que suelen aparecer por los chupetes, que sí, cuando se duermen se babean y queda la zona muy húmeda y el contacto del hongo en ese lugar va a ser fácilmente contagioso. Segunda imagen, la zona inguinal, hongos completamente, fíjense que hasta pierde la piel y pierde los pelos de la zona justamente por el grado de gravedad. Hongos en la cabeza, ¿sí? Fíjense también, son todas características distintas. Y los famosos sabañones o pie de atleta, ¿sí? De los pies, que son altamente contagiosos. Tengan en cuenta que todos los hongos son altamente contagiosos. Nunca entren a lugares públicos descalzos, siempre vayan con hojota a los baños públicos y demás, en las piletas. ¿Por qué? Porque el alto porcentaje de hongos en los pisos es muy alto y es muy fácil de contagiar. Los antivíricos tópicos.
Dice, de los antivíricos recientemente desarrollados, solamente unos pocos resultan de utilidad en cura tópica para el tratamiento de la viriasis cutánea, o sea, enfermedades producidas por virus. El aciclovir es el más conocido. El aciclovir se usa en todo lo que sea el herpes. Una crema al 5%, de utilidad sobre todo para el herpes genital y el herpes simple. El herpes simple, el herpes de la boca, ¿sí? El herpes tipo 1 y el herpes genital o herpes tipo 2. Vamos a ver esto cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Ahí les explico más profundamente. Es frecuente la aparición de irritación cutánea y de prurito, la asociación percutánea, la absorción percutánea, o sea, lo que pasa a la piel, es mínima, por eso se puede utilizar en caso de embarazadas. Por ejemplo, en caso de embarazada que le aparezca herpes, perfectamente la crema la pueden utilizar, no es que se absorbe la droga. La hidroxiuridina puede aplicarse cada 6 a 8 horas durante 4 días. El zóster, esto es el herpes zóster, el famoso culebrilla que le dice la curandera, se van a usar este tipo de medicamentos. En todo lo que sea el herpes, el aciclovir, el herpes común y el herpes zóster, que es la culebrilla, digamos, es necesario por ahí otro tipo de droga como la hidroxiuridina. La tromantadina es un derivado de la mantadina que en pomada al 1% puede emplearse también para el herpes simple. El interferón, que es un inmunomodulador, o sea, modula o controla la respuesta del sistema inmunológico, significa. Está indicado en el condiloma humano, o sea, todo lo que sea las verrugas por HPV. Debiendo administrarse intralesionalmente 2 veces por semana durante 8 semanas. Eso es inyectable dentro de cada una de las verrugas. Bueno, ahí ustedes tienen para poder verlo más fácilmente, ¿sí? Herpes tipo 1, la típica lesión en la boca, y el herpes tipo 2 es la típica de la zona genital. Ahora, por cuestiones de sexo oral, podemos encontrar muchas veces que en la boca tenemos herpes tipo 2 y tenemos que es distinta a las características, ustedes lo pueden ver ahí por las imágenes, y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde toque el herpes tipo 1. Lo importante en el herpes de tipo 1 es que es altamente contagioso. Cuando empieza la lesión, empieza una lesión punzante. Y muchas veces las mamás contagiamos a nuestros hijos porque primero no se sabía lo que era esto y se contagia por el contacto. Le vieron la mamá, chupa el chupete para darle al bebé, bueno, si la mamá tiene, contagia. Todo el tiempo que la herida esté activa, porque los herpes van a estar un momento activos, después se van como a retrotraer, quedan guardados en la parte sensitiva, en los nervios, y después vuelven a aparecer. Si una vez que tengo herpes lo voy a tener siempre. Cuando está activa, ¿sí? No compartir bombillas, no besarse con nadie. ¿Por qué? Porque lo contagian, ¿sí? Fácilmente contagioso. El herpes zóster o la culebrilla, esto hay mucho de historias con respecto al herpes zóster. Lo que decían las curanderas es que si daba la vuelta a todo el cuerpo, generaba la muerte de la persona. Nunca va a girar completamente, va a llegar hasta la mitad. ¿Por qué? Porque los nervios, y esto se mueve por los nervios se manejan desde la columna hacia adelante, ¿sí? No se tocan, ¿sí? Así que todos los nervios que parten de la columna, derecha e izquierda, van a ir y van a llegar hasta el centro. Entonces, cuando un herpes entra a alguno de esos nervios, solamente esa media mitad, ¿sí? Siempre era un éxito de la curandera que cortaba, que no dejaba que avance a toda la cintura. Pero los herpes pueden aparecer en lo que es con los nervios que parten de la columna vertebral en cualquier parte, ¿sí? Pero nunca giran el cuerpo. Y abajo van a tener virus del papiloma humano, las verrugas, distintos tipos de verrugas, porque va a depender de la cepa, ¿sí? Son varias las cepas que generan verrugas. Todas las verrugas del cuerpo son HPV, las de la mano, las de las rodillas, pero hay cepas que son súper inofensivas y cepas que están más relacionadas con una actividad sexual. Ahí ustedes ven en boca, ¿sí?
es un niño encima, una criatura, pero tiene HPV en la boca. Habría que ver cómo llegó ese HPV a la boca. No llega solo, ¿sí? Así que esto ameritaría, por ejemplo, una denuncia para ver cómo se contagió una criatura. En la segunda imagen que ustedes ven, la segunda y la tercera es un pene. La primera es típica, ¿sí? Es típica en la unión del glande del pene, la cabeza del pene y el cuerpo del pene está el cuello, ¿sí? Esa es la zona típica en la que suelen aparecer porque es una zona caliente, una zona húmeda, lo cual requiere que desde niño se le enseñe mucho a los varones a justamente limpiarse bien el pene, ¿sí? Para evitar que al quedarse los virus ahí ingresen al tejido y formen las verrugas. Bueno, después el otro en el cuerpo ya tenemos otro tipo de verrugas un poco más como lunares. Y la última imagen que está ahí es un ano donde está completamente todo el ingreso al ano cubierto por verrugas también. Antiperspirantes, ¿sí? Antiperspirante, nombre medio raro, que significa antitranspirante o anhidrótico, o sea que sin hidro, agua, evita la transpiración, ¿sí? El formaldehído y el cloruro de aluminio, hexahidrato, puede utilizarse como ayuda en el tratamiento de la hiperhidrosis, así como en el tratamiento pre y postquirúrgico de las verrugas. El formaldehído es sensibilizante alérgico, por lo que su uso debe hacerse con las debidas cautelas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay personas que súper transpiran. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver que transpire? Pero llegan a transpirar tanto que afecta su vida diaria. ¿Sí? Personas que transpiran la cabeza que le chorrea, imagínense un ejecutivo que está transpirando, chorreando la cabeza agua. Hay gente que transpira las manos, imagínense que te saludan con la mano toda chorreada. O sea, puede generar trastornos en la vida de las personas. Esas son las personas que recurren a este tipo de productos. Lo más típico suele ser la transpiración en las axilas, ¿sí? Pero el tema de la cabeza, yo transpiro mucho la cabeza, por ejemplo, si hace mucho calor. Las manos nunca me transpiró, pero calculo que debe ser algo terrible. O la zona del cuello, que suele ser la más común, digamos. Axila y cuello suelen ser la más común. Ahora, esto, si yo estoy haciendo una actividad deportiva, es normal. Pero si yo ahora, por ejemplo, estuviera dándole las clases a ustedes y estuviera transpirando la cabeza, no es normal. ¿Sí? Eso es lo que tiene que tenerse en cuenta en el momento de elegir un producto de esto. Los antialopésicos. Alopecia es pérdida de cabello, ¿sí? Dos tipos de alopecia en los que el tratamiento farmacológico tópico ha producido ciertos resultados. Por un lado tenemos la alopecia androgénica, o sea, las que están relacionadas con hormonas, y la alopecia areata, que está relacionada con el sistema inmunitario. Nuevamente es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Yo no la puedo manejar y no se contagia. Esta ninguna de las dos se contagia, ¿sí? Pero una se me va generando por hormonas y la otra se me va generando por el sistema inmunitario. Vamos a la androgénica. Afecta al 50% de la población a partir de los 40 años de edad. Ustedes van a encontrar que tanto el hombre como la mujer, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo pelo. Pero hay hombres que pierden pelo a muy temprana edad, tienen 30 años y son pelados, 25 años y son pelados, ¿sí? ¿Y por qué se debe? A un exceso de hormonas. En el caso de la mujer también se va a presentar, pero va a ser un poco más gradual, ¿sí? La mujer pierde pelo, en algunos casos puede ser una pérdida importante de pelo, pero va a llevar más tiempo. Por eso digamos que en el varón se plantea desde los 40 años y la mujer a partir de los 50 años. Hoy tenemos muchos tratamientos, el más común digamos es el minoxidilo, pero hoy por hoy hay otros tratamientos con láser y demás que recuperan los bulbos, hay trasplante de bulbo, entonces por ejemplo los que son pelados arriba y tienen los pelos abajo, le sacan los bulbos pilosos y los vuelven a plantar como si fueran pasto, ¿sí? Justamente para generar. Hay más alternativas ahora de lo que había antes. La tasa de tratamiento al minoxidilo
se admite que entre un 44 y el 63% de las mujeres tratadas durante 32 semanas, o sea, son tratamiento largo, muestran crecimiento del pelo de variable intensidad. En el varón, aproximadamente el 40% después de 12 meses de tratamiento. El tema es que cuando yo lo dejo de usar, nuevamente aparece la pérdida, ¿sí? Bueno, aquí dice el efecto, dice se debía a la vasodilatación local. Otros datos señalan que el minoxidilo posee efectos directos sobre el folículo y sobre los queratinocitos, o sea, los que endurecen la piel, incrementando la síntesis de glucosa aminoglucano, que serían los compuestos que están en la zona y que nutren al pelo. Por eso ahora se hacen tratamientos con láser y demás, masajes capilares y demás, que hace que aumente la irrigación sanguínea y que cumpliría, digamos, esta misma función. Bueno, el fármaco se aplica en solución al 2%, se absorbe poco, pero no debe pasarse de 2 mililitros al día para evitar la aparición de sistemas de efectos sistémicos. Cuando se suspende, la alopecia aparece de vuelta. Bueno, esto es hormonal, tiene que ver con la vejez, ¿sí? Voy quedando viejo y se van perdiendo las hormonas. La alopecia areata puede haber afectado el 1% de la población con 40 años. Perdón. Suele aparecer en personas jóvenes también porque no tiene que ver con las hormonas, sino que es, autoinmune. Se suele utilizar, digamos, en esas lesiones que van apareciendo, que ahora tengo imágenes, corticoides, ¿sí? ¿Para qué? Para modular el sistema inmunitario, bajarle al sistema inmunitario que no reaccione tanto. A veces algunos fotosensibilizantes tópicos como la antralina y la definciprona también están en estudios, ¿sí? Que son productos que pueden llegar a generar la recuperación parcial de esa zona del pelo. Esto sería cómo se va formando una alopecia androgénica. Arriba la mujer, abajo el hombre. Son típicas, ¿sí? En el caso de la mujer, a medida que va avanzando la edad, va a ir apareciendo cada vez menos cantidad de pelo, sobre todo en la zona de la coronilla, la parte de arriba, ¿sí? En cambio, el hombre, la alopecia, comienza en las entradas de las sienes, ¿sí? Por eso desde ahí va apareciendo la entrada típica de los cuarentones, que eso, uy, ya tenés entrada, empieza con las entradas y se va extendiendo hacia la zona de atrás. En cambio de la mujer, empieza en toda la coronilla a la vez. Esta es la areata. Fíjense que son pérdidas de zonas, muchas veces se confunde con hongos, esto no es hongo, ¿sí? Y esto no responde a los medicamentos. Por eso se tiene que recurrir a los tratamientos de inmunomoduladores como los corticoides para controlar el sistema inmunitario. En muchos lugares también para poder solucionar, porque son problemas estéticos obviamente, fíjense que ahí en el caso de la mujer, bastante grave, digamos, es difícil también de poder tapar con un peinado, entonces muchas veces en esa zona se utilizan peluquines, que son las alternativas que ahora hay con buenos pegamentos, se pega solamente en esa zona y demás. Digamos que genera, esto imagínense, está relacionado con el estrés. A esto no te ayuda en nada tener, digamos, esto, el estrés aumenta más. Los antiseborreicos para la caspa. Los agentes con actividad antiseborreica son el azufre, el zinc, el sulfuro de cadmio, hay otros también. El azufre puede venir en distintas formas, ustedes van a encontrar también en champús, en jabones. Se usa mucho también ¿cómo se llama? Como antiparasitario, ¿sí? El zinpiritionato, que puede incorporarse a los champús también, el 1%, pero la supresión de los síntomas parece ser incompleta. O sea, ustedes van a notar que es muy difícil la cura de la caspa. Siempre cuando aparecen esos medicamentos que sirven para un montón de cosas, yo siempre me burlo y le digo, sirve para la caspa. Porque normalmente cuando usamos un champú parece que es bueno,
usamos el champú un tiempo y después deja de hacer efecto. ¿Sí? O sea, como que el cuerpo se va acostumbrando, la caspa se acostumbra y nuevamente aparece. Acá podemos encontrar, esto es un exceso de grasa, pero en el cuero cabelludo. Y muchas veces el pelo seco y los tratamientos que tengo que hacer para la grasa del cuero cabelludo lastima aún más el pelo. Entonces se complica, digamos, cuando estamos hablando de tratamientos. El sulfuro de cadmio en suspensión al 1% y el sulfuro de selenio en suspensión. El problema es que tras su empleo suele desarrollarse la seborrea nuevamente, o sea que no la cura, a eso me refiero. Nistatina es un antifúngico que también agregado a los champús suele ser muy útil. También van a aparecer preparados hormonales que tienen que ver sobre todo la hidrocortisona, que es un corticoide natural, la progesterona, una hormona sexual, promestireno también ha sido recomendado, la hidrocortisona dice en crema muestra un efecto favorable, o sea, corticoides, en el 90% de los pacientes en un mes después de la aplicación diaria. O sea que la caspa es un problema, ustedes van a ver muchísimos productos en publicidad. Uno de los más conocidos es justamente el ketoconazol, ¿sí? En los champús. Ahora aparecen incluso más drogas colocadas dentro de los champús para poder ir actuando. Estos antifúngicos y midazólicos, como el ketoconazol, justamente se pusieron para poder ir desarrollando nuevos productos. Más de 2/3 partes de los pacientes responden favorablemente al tratamiento y sus efectos pueden equipararse a los del corticoide, con la ventaja de no provocar las reacciones adversas de los corticoides. Bueno, fíjense que este también, con el tiempo, también deja de tener, digamos, esa capacidad de controlar la caspa. Normalmente terminan aquellas personas que sufren de caspa, terminan teniendo que lavarse la cabeza todos los días, porque si no, no aguantan la picazón. Un antiséptico, la povidona iodada, ¿sí? El Pervinox, en solución, no en jabón, sino en solución, que es más concentrado, también se usa para eso. Pero ¿qué pasa con la povidona? Es oscura, sí tiene color del yodo, así que eso va a teñir y eso muchas veces puede generar trastorno para la persona. Bueno, hay distintos tipos de caspa. La caspa normalmente queda así, reticulada, queda pegada sobre el cuero cabelludo o sobre el pelo. En la segunda foto que ustedes ven ahí es un bebé. Nacen con caspa, ¿sí? Los bebés nacen con esa capita de grasa en la cabeza y bueno, eso es lo que con los lavados después se lo va limpiando con los peinecitos, normalmente se lo va sacando. ¿Sí? Cuando uno no le saca, pierden todos los pelitos. Hay personas que directamente les gusta pelarla a los bebés cuando nacen. A mí nunca me gustó eso, pero bueno, le pelan la cabecita para sacarle ya cualquier grasitud. Ahí ya ven, digamos, también se va produciendo lesiones por rascado, ¿sí? Eso también complica el cuadro. Y en la última foto que tienen ahí es una persona pelada, pero que tiene caspa. O sea, no tener pelo no significa que se puedan librar de la caspa. Bueno, y esto es para terminar, ya si se corta no volvemos a conectarnos. Este es el test ABCDE para poder detectar lunares cancerosos. Esta es la definición y después le voy a mostrar imágenes verdaderas. En ese test de ABCD, la A significa asimetría. ¿Qué quiere decir? Si yo ese lunar no puedo partirlo y sean iguales las dos partes, tiene alta probabilidad de ser canceroso. El B significa borde. El borde tiene que ser limpio, liso. Si el borde tiene puntillas, ¿sí? O sea, todo de movimiento, eso quiere decir que tiene más alta probabilidad. La C, el color. El lunar común o el lunar sano tiene un solo color. Cuando yo en un lunar noto zonas más oscuras, ¿sí? Más negras, esos son lunares que tienen más posibilidad de ser cancerosos. El diámetro. Normalmente los lunares son pequeños. Cuanto más grandes sean los lunares, que hay lunares que son grandes, mayor es el riesgo de que sean cancerosos.
Y la evolución, ¿qué quiere decir? Presto atención y voy viendo que crecen esos lunares, ¿sí? Que cambian la forma. Aparte de esto, si pica, si duele, si sangra, son todos procesos que hay que tener en cuenta con los lunares, ¿sí? Eso sería el test rápido para evaluar. Ahora, si ustedes se toman algún lunar que tengan y empiezan a controlar, posiblemente encuentren algo de esto. No quiere decir que sea canceroso. Lo que quiere decir es que estos son factores a tener en cuenta y que si yo tengo todo esto, probablemente sea cáncer, ¿sí? Entonces tengo que ir prestando atención a estas distintas situaciones que se van a ir dando. Estos son imágenes reales. En la parte de arriba, lunares normales, ¿sí? Y en la abajo, lunares cancerosos. Muchas veces se operan algún tipo de lunar por una cuestión estética. Me saco un lunar de la cara porque me molesta el lunar, no la quiero ver en mi cara, pero tengo en el hombro y no, eso no me importa, no me molesta. Y a lo mejor el del hombro es canceroso, ¿sí? Entonces eso es lo que los especialistas, bueno, tienen por supuesto mucha más experiencia y pueden descubrir fácilmente estas situaciones. Bueno, fíjense, un lunar simétrico es que yo lo puedo partir por la mitad y me quedan dos partes iguales. En cambio, cuando estamos hablando de un melanoma, o sea, cáncer de las células de melanoma, de los melanocitos, va a ser asimétrico. No tengo forma de partirle por la mitad. Los bordes, el borde liso o los bordes puntillados o irregulares. El color, un color uniforme o distintos colores en el mismo lunar. El diámetro, los lunares son pequeños, normalmente dentro de lo que es medio centímetro, y cuanto más grandes son los tamaños, mayor es el riesgo de que sea canceroso. Y la evolución, ¿sí? Cuando cambia la forma, el color o el tamaño, cualquier evolución que tenga ese producto, además de lo que le decía, duele, pica o sangra. Bueno, eso digamos como para tener en cuenta. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Nuevamente una revista digital en donde está todo lo que sea la psoriasis y el vitiligo. ¿Por qué le agrego? Porque son enfermedades de la piel, pero no son contagiosas, ninguna de las dos. El vitiligo es la pérdida de esos melanocitos, lo que genera manchas en la piel. Durante mucho tiempo fue muy discriminada, ¿sí? Porque no se conocía la enfermedad. Por ahí causa menos rechazo de lo que es la psoriasis, que parece como si fuera sarnosa la persona, pero los dos siguen siendo dos enfermedades que generan muchísimo rechazo en la sociedad. Entonces la idea es conocer más, si ustedes conocen a alguien que estén sufriendo de este tipo de enfermedades, que le puedan acercar el material para que les sirva, ¿sí? La idea es que nos ayude a nosotros también a ser mejores personas y no discriminar porque vemos mancha. La modelo que ustedes ven abajo, la foto del vitiligo, es una modelo profesional internacional que justamente hace su campaña de apoyo a todos los que sean las víctimas del vitiligo, justamente promocionando que estos cambios de color, que son totalmente irregulares, ¿sí? No hay dos personas que tengan las mismas manchas, a veces son especulares, se llama cuando son iguales de un lado o del otro de la cara, como tiene ella, pero en otros casos no, puede abarcar una sola parte. Michael Jackson tenía vitiligo y por eso el tratamiento que se hizo de decoloración total de la piel para no tener las manchas. Bueno, eso le agrego entonces, esto no entra, esto es simplemente para aquellos que quieran aprender un poquito más sobre el tema. Bueno, también les voy a mandar una guía de preguntas para prepararse para el siguiente parcial, ¿sí? Como sé que es mucho, es muy largo todos estos temas, les voy a centrar determinadas preguntas en cada tema que vimos, desde el sistema respiratorio, digestivo, cardiovascular, determinadas preguntas que son cosas que ustedes tienen que tener bien claro sobre el tema, ¿sí? Entonces con esto le ayudo un poco para que puedan reducir el volumen para estudiar y que se preparen mejor para el parcial. Bueno, estamos, cualquier cosa que tengan duda, me preguntan, ¿sí?
Nos vemos entonces. Chau, chau.